buenas noches, bienvenidos a Más Allá de la Noticia, este espacio que hemos creado para darle profundidad a esas noticias que damos en nuestro sistema informativo, pero que a veces se quedan cortas con una nota de 30 segundos, 40, un minuto, y aquí le damos profundidad a esos temas que son bien importantes. Hoy vamos a hablar de los ecoparques que recibe la ciudad de Medellín. 3 nuevos ecoparques, pero que en realidad van a ser 35. Estos 3 ecoparques le están entregando a la ciudad 110.000 metros cuadrados de espacio público para la ciudad. Una excelente noticia que yo sé que ustedes la van a recibir con tanta felicidad como la estamos recibiendo nosotros. Para hablar de este tema, porque tiene que ver con Ecociudad, pero también con el plan de ordenamiento, con planeación, nos acompaña Andrea Salazar, quien es la subdirectora administrativa de Planeación Territorial y Estratégica del municipio de Medellín. Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, Dora. Gracias por invitarme a este programa y compartir con usted y con los televidentes las noticias de planificación que interesan tanto a la ciudad. A veces no entendemos la importancia que tiene la planeación, la planificación, como usted le dice, en la vida cotidiana de los habitantes, y todos estamos signados por las decisiones que se tomen allí. Bueno, Dora, realmente la planificación territorial sí es muy importante en la vida de las personas. La planificación no solamente toca temas de suelo, como muchas personas lo creen, o solamente dicta normas urbanísticas o normas de cómo construir o no construir, sino que la planificación también integra otros factores que se asocian, como son la sociedad, la economía, los usos del suelo, dónde se puede construir, qué tipo de usos se deben implementar, de acuerdo con el territorio, de acuerdo con la vocación que tiene la ciudad, y realmente esto es la planificación. Entonces, sí, en realidad todas las decisiones en planificación pues nos deben interesar a todos. Es por eso que ella es la invitada para hablar de este tema que tiene que ver con Ecociudad, con la Secretaría de Medio Ambiente, con el uso del tiempo libre. Yo quiero que veamos, empecemos, ¿le parece? Con esa nota que nos cuenta cuáles son esos 3 ecoparques que vamos a recibir en la ciudad. Con una inversión de 83.500 millones de pesos, la ciudad estrenará el Parque Ecopalmas en Santa Elena y 2 ecoparques, Quebrada Los Naranjos y Aguacatala Complex 2, en la Comuna 14, que ofrecen nuevas alternativas de entretenimiento para salir de la rutina y pulmones verdes para conectarse con la naturaleza. Por ello, es grato decirles que se reciben más de 110.000 metros cuadrados en Ecoparque Los Naranjos, Complex 2 y Ecopalmas. Allí la ciudadanía podrá disfrutar de espacio público para el esparcimiento todos los días. Ecopalmas aportará a la ciudad 82.696 metros cuadrados de pulmón verde. Los nuevos ecoparques del poblado aportarán 42.000 metros cuadrados para el aprovechamiento y el respiro de los ciudadanos. Es de recordar que los constructores y los ciudadanos que pretendan construir deben estar al día en sus obligaciones urbanísticas, ya que esto es un beneficio de ciudad, un beneficio para toda la comunidad. La Secretaría de Medio Ambiente estará a cargo del mantenimiento de los ecoparques, donde no se podrá adelantar ninguna construcción en el futuro y que aportan a la calidad del aire y a consolidar a Medellín como una ecociudad. Vemos esta noticia y entendemos por qué la razón de este programa. Hay una cantidad de información que podemos sacar de lo que acabamos de ver, ¿cierto? Una de ellas es la importancia de tener estos espacios en la ciudad, que parece obvio, pero que son bien importantes en cuanto a espacio público. Bueno, Dora, realmente desde el modelo de ocupación que tiene Medellín y que fue adoptado a través del Acuerdo 048, con su plan de ordenamiento territorial, los ecoparques hacen parte de la estructura de planificación de la ciudad. Y digamos que, si bien es cierto, tienen una función muy importante respecto de la posibilidad que tienen los habitantes de esparcimiento, de ocio, de poder asistir a estos sitios o a estos suelos que están dispuestos, digamos, desde la planificación, pero que se van concretando en la medida en que, como lo decía el subsecretario de Control, hay un pago de obligaciones urbanísticas y muchos otros instrumentos que concretan la planificación y las decisiones de territorio. También es importante porque los ecoparques permiten que haya una captura de carbono, porque permiten que esas islas de calor, digamos, por la forma que tiene Medellín, o sea, porque Medellín tiene un valle alrededor del río Medellín, pero finalmente pues somos un cañón. Entonces, en la medida en que podemos conectar esta red ecológica, esta red verde, y podemos disfrutar de un aire más limpio, o sea, podemos generar un beneficio real para la ciudad y para quienes habitamos en ella. Entonces, es muy importante. Está tocando usted otro tema que tiene que ver con algo que se viene hablando también en estos días, y es justamente esa contingencia ambiental.
ambiental, que viene también las arenas del Sahara, todo se va correlacionando. Entonces, para que seamos más conscientes de qué es lo que estamos recibiendo, yo quiero que veamos esos en unos gráficos que nos están entregando. Tenemos el ecoparque Ecopalmas en Santa Elena, que queda en el sector del Tesoro, tiene 82.698 metros cuadrados. Miremos el otro, para que nos lo interioricemos. Quebrada Los Naranjos en la Comuna 14, 21.000 metros cuadrados, tiene fuentes hídricas, zonas verdes, área de picnic, juegos infantiles. Cada uno de estos temas ustedes lo van mirando y van a decir cómo lo quieren usar. Y el ecoparque La Aguacatala Complex 2, que queda en los Balsos, cerquita a la Superior, ofrece gimnasio para perros, que bueno, yo que tengo perrito, parque infantil, zonas verdes y sendero. Decía hace un rato en la nota, la Secretaría de Medio Ambiente va a estar encargada del cuidado, pero no es la única. Aquí hay un llamado a la corresponsabilidad de nosotros como ciudadanos. En efecto, Dora, mira, por la condición de estos ecoparques que son espacio público y que buscan ser espacio público efectivo, y cuando hablamos de un espacio público efectivo es que realmente presten el servicio que deben prestar, y es decir, que esté abierto al público. Entonces su misma condición, o sea, su mismo nombre llama al municipio, a la conservación, a la preservación, digamos, si es el tutelar de ese espacio, pero a todos nosotros como ciudadanos, o sea, del buen uso que demos a estos ecoparques, pues también va a depender que cumplan esa función de ser ese espacio público efectivo. Usted decía ahorita esa condición, esa topografía que es tan bella pero tan extraña en nuestra ciudad, que gracias a que estamos usando ya las laderas para urbanización que no se pensaba en un principio, estamos más cerquita del río Medellín, pues el espacio público escasea. El espacio público en Medellín, me decía usted que está más o menos alrededor de 3.7 metros cuadrados por habitante, cuando las normas internacionales hablan, cuando son muy tímidas y de países en desarrollo, de más o menos 10 metros cuadrados, y la norma nacional hasta de 15 metros cuadrados. Entonces, en ese objetivo de llegar a lograr los estándares nacionales o internacionales, esta es una excelente noticia en esa búsqueda. Sí, mira, realmente cuando el derecho a urbanizar, o sea, la ciudad es de todos, ¿cierto? Entonces, ese derecho a urbanizar, ese derecho a aprovechar ese suelo que es de todos, pues también genera unas obligaciones, y genera unas obligaciones desde la Constitución Política, desde la Ley 388 y desde el mismo Plan de Ordenamiento Territorial. Entonces, si yo quiero urbanizar, si yo quiero desarrollarme, pues debo cumplir una obligación, y parte de esa obligación es precisamente o ceder terreno para poder generar estos grandes ecoparques, o en su defecto también para comprar predios que permitan construir espacios públicos, equipamientos, dependiendo cuál sea la obligación. Entonces, en esa búsqueda, el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo del alcalde Daniel Quintero, pues tienen encaminada ese propósito, digamos, y esa línea estratégica de construir una ecociudad, y esa ecociudad pues en gran parte depende de esta entrega que se hace por parte de los constructores de estas grandes áreas de terreno, ¿cierto?, que generan esta conectividad ambiental, pero también para construir parques y para construir espacios públicos y equipamientos en las diferentes comunas y en los diferentes sitios de la ciudad de Medellín. Eso, digamos, para nosotros los simples mortales es si un privado está usando el suelo de la ciudad para unos fines que no son, o sea, son absolutamente lícitos, porque es usarlo para un negocio, por decirlo de alguna manera, pero deben devolverle algo a la ciudad en general por este uso. Sí, digamos que es lo que se conoce como el sano equilibrio de cargas y beneficios. Cargas y beneficios. Entonces, yo tengo un beneficio, y el beneficio es que puedo construir, puedo desarrollar, pero ese desarrollo debe ir acorde con las normas que están determinadas en el plan de ordenamiento. El plan de ordenamiento se piensa a partir de unos tratamientos, ¿cierto? Entonces está la consolidación, o está el suelo de expansión, o está el suelo de redesarrollo, o está el suelo de renovación, que en Medellín tenemos mucho suelo en tratamiento de renovación por las mismas condiciones, pero ese derecho pues genera, si yo tengo una vivienda, pues, y para hablarlo un poco más simple, si yo tengo una vivienda de un piso y resulta que la norma urbanística me permite construir 10 pisos, pues obviamente ya no voy a tener una familia ahí, sino que va a tener 10 familias, y esas 10 familias de acceso, la utilización del espacio público, entonces por eso debe compensar. Además, en esta ciudad que cada vez es más de unidades cerradas, entonces digamos los servicios están dentro de la portería.
es bien importante. Sí, así es, Dora. O sea, realmente el derecho a construir tiene esa correlación y también los ecoparques, ahora que tú hablabas de esa construcción en ladera, tienen esa función también y es de contener esa expansión hacia los bordes de ciudad y no solamente la expansión, sino la suburbanización o los desarrollos irregulares o ilegales, si se quieren llamar, ¿cierto? Entonces también ese ecoparque presta esa función y es de contener la ciudad para que dejen de crecer de manera irregular y sin planificación. Bueno, aquí tenemos un objetivo en este programa y es darle la oportunidad a los televidentes, a la gente del común, que haga sus preguntas. Vamos a ver qué le quieren preguntar a uno de nuestros televidentes. Y la pregunta es la compensación que deben hacer las constructoras y que más se invierte en la ciudad. Mire, estábamos hablando de... En este caso están dando la compensación en 3 ecoparques en una zona urbanizada. ¿En qué otras cosas se pueden invertir esas compensaciones de los constructores? Mira, Dora, lo que pasa es que las compensaciones tienen una destinación específica. O sea, y de acuerdo con la ley 388, si la compensación o la obligación urbanística es para vías, pues debe entregarse el área de cesión para vías. Si la compensación es para un equipamiento, debe invertirse en equipamiento. Y si la compensación es para espacio público, debe invertirse en espacio público. O sea, no les dable al administrador, digamos, en este caso al municipio, destinar los recursos que llegan a través de las compensaciones para un fin diferente al cual fueron pagadas. Entonces, la obligación se paga y se invierte en lo que está destinado de acuerdo con la norma. Vamos a hacer una breve pausa a unos mensajes institucionales, pero ahora quiero que hablemos porque no todos los ecoparques dependen de la compensación que hagan estos constructores, sino que también hay un sano equilibrio en la inversión de la administración, ¿le parece? Está bien. Ya regresamos. Estás viendo Más allá de la noticia. ¿Cómo debemos actuar en una situación de peligro? ¿Qué consecuencias legales podría afrontar al tomar una reacción inmediata? Análisis, reflexiones y contextos jurídicos es lo que tendremos en ¿Usted qué haría? Todos los martes a las 6:30 de la tarde por nuestro canal Telemedellín. Aquí te ves. Este año, Telemedellín está recargado de ideas y soluciones prácticas en belleza, moda, decoración, cocina, estilos de vida y mucho más, con TM al Rescate Ven. Una nueva y divertida temporada para consentir a nuestras televidentes todos los viernes a las 6:30 de la tarde. ¿Qué es Medellín? Es su gente e historia, evolución e innovación. Describamos juntos nuestra ciudad con Medellín es. Los jueves a las 10 de la noche por Telemedellín, aquí te ves. Los invito a nuestro programa El Semáforo en Telemedellín los jueves a las 8:30 de la noche, donde podemos conocer de vehículos y de mecánica diésel y muchos otros complementos en cuanto a nuestros transportes en Medellín. ¿Usted sabe qué hacer ante un desmayo, una fractura o un accidente? Primeros auxilios, ¿qué son y cómo deben hacerse? Este viernes, 26 de febrero. Estás viendo Más allá de la noticia. Nuevos ecoparques para la ciudad de Medellín, el tema de hoy en Más allá de la noticia, y nos acompaña para hablar de este tema Andrea Salazar, quien es la subdirectora administrativa de Planeación Estratégica y Territorial del municipio de Medellín. Venimos hablando de los ecoparques y es un tema que está íntimamente relacionado con el espacio público, además por una razón: el espacio público es el que le da equidad a la gente y en el espacio público todos somos iguales.
Así es, Dora. Realmente el espacio público es una necesidad del ser humano, o sea, tener esos sitios donde las personas puedan tener encuentros, más ahora con el tema de la pandemia, donde los sitios cerrados pues cada vez se disminuye más la posibilidad de esto, de estar cerca. El espacio público se convierte en la alternativa para que las familias puedan compartir, y precisamente eso es lo que buscan los ecoparques, que las personas se apropien de este espacio en un ambiente natural, en un ambiente sano, donde puedan respirar aire limpio. Entonces, así es parte del equilibrio de la ciudad. Y muchas de las personas que me están viendo dirán, no, pero es que esos 3 parques me quedan un poquito lejitos de mi casa, qué pesar no poderlos utilizar. Hay 35 ecoparques, o se están construyendo 35 ecoparques en la ciudad de Medellín, y con seguridad habrá uno cerquita donde usted vive, así que vamos a ver esta nota. La ciudad contará con 35 ecoparques en las diferentes comunas y corregimientos que tendrán zonas verdes, espacios recreativos, algunos de ellos construidos como compensación de constructores. Esto hace a Medellín como una de las grandes apuestas para convertirse en ecociudad. La Secretaría tiene a su cargo 35 ecoparques a los cuales les hacemos mantenimiento permanente de sus zonas verdes, de chipeado, deshierve y otras actividades. Estos ecoparques están situados, uno en el corregimiento de San Cristóbal, en San Antonio de Prado, Altavista, 3 en la 15 Guayabal, 2 ubicados en el poblado Comuna 14, 3 en San Javier, Comuna 13, 3 en la América, Comuna 12, 4 en Laureles, 2 en la Comuna 9, Buenos Aires, 2 en Villa Hermosa, 4 en Robledo, 1 en el Popular 1 y 2 en Manrique. Estos ecoparques están ubicados en los retiros de Quebrada y algunos cuentan con gimnasio, algunos jardines, que les permite la conectividad de los senderos, y algunos puentes que no afectan las raíces y protegen igualmente el arbolado urbano. Con estos proyectos, la ciudad continúa avanzando en la estrategia de convertirse en una ecociudad. Ese mapa me pone tan feliz que yo quiero que ahorita, voy a poner en aprietos a la gente que está en el máster, porque quiero que ahorita veamos ese mapa para que tengamos conciencia de los ecoparques que tenemos cerquita. Hablamos de planeación porque el plan de ordenamiento está determinando todo lo que sucede en esta ciudad. ¿Cuál es la relación que se tiene en el plan de ordenamiento para que la gente entienda por qué se dice que estos espacios que se están entregando hoy deben conservarse al menos por un tiempo? Hablemos del plan de ordenamiento, del plan de desarrollo, del plan de gobierno y cómo se van mezclando todas estas actividades en la ciudad. Bueno, Dora, realmente desde la planificación existen varias herramientas, pero los planes de ordenamiento territorial, de acuerdo con la ley 388, que digamos es como la columna vertebral en materia de planificación desde el orden nacional, establece que el plan de ordenamiento es una visión de largo plazo de las ciudades, porque son proyectos de largo aliento, podríamos decirlo así. Entonces, la planificación se detiene en una visión al menos de 12 años. Entonces, por lo menos en 12 años lo que se busca es consolidar ese modelo de ocupación de ciudad, porque pues no podríamos en un año o en un periodo de gobierno de 4 años pues pretender materializar todos los proyectos que se tienen, los planes y los programas. Entonces, ya cuando se llega a una administración, en este caso la administración del doctor Daniel Quintero, el plan de ordenamiento territorial tiene un capítulo que se llama el programa de ejecución, ¿cierto? Entonces, ese programa de ejecución es retomado a través del plan de gobierno y el plan de desarrollo Medellín Futuro, donde sus líneas estratégicas contemplan la ecociudad y materializan esa visión de ciudad que se tenía desde el plan de ordenamiento territorial que fue adoptado hace ya 6 años. 6 años del plan de ordenamiento territorial, llevamos un año largo de esta administración. Qué bueno mirar cómo se va cruzando ese sueño de esta administración de Medellín Futuro, donde una de sus líneas más importantes es la ecociudad, con lo que está determinando el plan de ordenamiento territorial, porque el plan de ordenamiento lo que hace es, esta es la realidad que tenemos, cómo contenemos un crecimiento desordenado, que nos vayamos a los bordes de protección. Entonces, no significa que los alcaldes estén maniatados, sino que van haciendo una especie de sinergias, van cruzando para que la ciudad tenga un desarrollo
necesario de acuerdo con lo que requieren sus habitantes. Mira, Dora, en el plan de desarrollo del alcalde Daniel Quintero, pues en esas líneas estratégicas y precisamente en esa línea de ecociudad se determinan cada uno de esos proyectos estratégicos y existe lo que se conoce como el Consejo de Direccionamiento Estratégico, que lo que hace es que esos constructores o esos desarrolladores que pagan, porque algunos pagan en especie, ¿cierto? Y se materializa en algunos de estos ecoparques, pero no todo es porque los constructores pongan materialmente el suelo. Es. Algunos constructores pagan esas obligaciones urbanísticas en dinero y se concretan a través de ese Consejo de Direccionamiento Estratégico con la compra de predios para poder concretar ese espacio público, para poder concretar ese equipamiento. Entonces, los alcaldes, digamos, las administraciones lo que hacen es retomar esa visión de ciudad que se tiene en ese plan de ordenamiento territorial, acogerlo en su plan de desarrollo y materializarlo con la disposición de esos recursos que permitan ejecutar físicamente los proyectos. Sí, porque además a la administración le toca hacer la equidad, porque digamos, si se hiciera solamente donde dicen los urbanizadores, donde ellos proponen, habría zonas de la ciudad que se quedaran desprotegidas, ¿cierto? Entonces, por eso ellos la administración tiene que velar por la equidad. Y en ese sentido yo quiero que volvamos a mirar el gráfico en el que se nota que está en toda la ciudad distribuidos. Y habrá diferentes formas de financiación de estos ecoparques, ¿cierto? Así es, Dora. Ahí quedamos entonces en claro que están por todos lados. Además, en estos tres en particular de los que se está hablando esta semana, de los 3 ecoparques que se están entregando en El Poblado y en Santa Elena, hubo también una unión de voluntades de algunos constructores, porque un solo constructor entregaría una obra más pequeña, digamos, con menos impacto, y aquí también se logró que se unieran alrededor de un bien, digamos, que tuviera un mayor impacto en la ciudad. Sí, pues mira, la verdad es que los constructores, digamos, pueden asociarse, por decirlo de alguna manera, y pueden confluir en un mismo territorio. O sea, el plan de ordenamiento territorial tiene ya planeado, ¿sí?, o visibilizado cuáles son esas zonas donde deben materializarse esas obligaciones urbanísticas o donde pueden materializarse esas obligaciones urbanísticas. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto o el tipo de suelo, entonces los constructores pueden tomar la decisión de si lo pagan, digámoslo así, esa obligación en especie en estos ecoparques, o si lo pagan en dinero. O sea, para eso la Secretaría de Control Territorial hace la liquidación de la obligación urbanística y con ello se establece dónde se van a construir o dónde se van a destinar tanto los espacios públicos como los equipamientos. En efecto, digamos, la administración sí tiene una obligación muy grande y una responsabilidad muy grande, y es que en aras de la equidad, ¿cierto?, se deben atender esas comunidades que son de pronto las más afectadas o con menos posibilidades de desarrollarse proyectos en esas zonas. Entonces, otros proyectos y los recursos propios de la administración pues se destinan a materializar espacios públicos, equipamientos, y también a través de los planes locales que se concertan con cada una de las comunidades. Otra cosa que quisiéramos resaltar en este momento es que también se ve que tenemos desde la administración un objetivo común. Hay diferentes dependencias que confluyen en estos ecoparques. Estamos hablando de la Secretaría de Medio Ambiente, Gestión Territorial y también la Secretaría de Medio Ambiente. Medio Ambiente, Planeación, y en Ecociudad también confluyen otras medidas que tienen que ver con la Secretaría de Movilidad, por ejemplo, con un tipo de transporte más amigable. Entonces, ¿cómo se van mirando estas políticas en toda la administración y a la vez reflejadas en toda la ciudad? Mira, Dora, el plan de ordenamiento territorial establece cuáles son esas o sea, primero define cuál es el modelo de ciudad, ¿cierto? ¿Cuál va a ser ese modelo de ocupación? En ese modelo de ocupación, pues también tenemos en cuenta no solamente la parte ambiental, sino la movilidad, los equipamientos, el espacio público, las características topográficas del territorio, donde están concentrados, digamos, la vivienda, los servicios, el comercio, o sea, cada una de estas actividades. Adicionalmente,
el plan de desarrollo, que es continuidad del plan de gobierno que se propone por la administración, determina cuáles son esos proyectos estratégicos y a partir de esa definición de esos proyectos estratégicos, para poder cumplir con la meta que es la ecociudad, cada una de las secretarías propone esos proyectos estratégicos que todos son validados por el Departamento Administrativo de Planeación, porque se busca que donde se proponen esos proyectos pues estén acordes con las normas determinadas en el Plan de Ordenamiento Territorial y particularmente, hablando de espacio público, del plano número 12, que es el que contiene todas las determinantes en temas de espacio público. Está dando usted aquí tantos temas que quiero tratar a futuro en este programa porque es tan rico que la gente pueda entender cómo se piensa la ciudad y cómo se desarrolla, pero debemos darle prioridad a una pregunta de un televidente. Vamos a verlo. Y aquí les vengo a hacer una pregunta súper importante para la ciudad. Dice, en los planes de la ciudad se debe priorizar el beneficio público por encima del privado y cómo lo pueden lograr. Muchas gracias. Mire, qué pregunta tan importante. Bueno, para responder esa pregunta, Dora, yo creo que es muy importante entender que la Constitución Política del 91 cambió un poco el concepto de la propiedad, ¿cierto? Y le dio una función social y ecológica a la propiedad. Entonces, digamos que partiendo de ese principio constitucional, luego la Ley 388 establece que, en efecto, el interés privado debe ceder ante el interés público. Entonces, cuando estamos hablando de proyectos de ciudad, de proyectos que son para beneficio de la comunidad en general, en efecto el interés privado debe ceder. Entonces, para eso pues existen algunos mecanismos que se implementan a través de la administración municipal con el fin de concretar cada uno de los proyectos. Entonces, sí, en efecto, el interés privado debe ceder ante el interés general. Aquí en este ratico tocamos una cantidad de temas, pero hay uno que queremos que quede como, digamos, como colofón de esta conversación, y es la utilización que debemos hacer, porque es un regalo que estamos recibiendo nosotros los habitantes. Yo quiero que usted les haga esta invitación a todos los habitantes para que utilicen estos ecoparques, este espacio público, porque realmente eso es calidad de vida. Bueno, Dora, sí, desde el Departamento Administrativo de Planeación y desde la Administración Municipal invitamos a cada uno de ustedes, a todos los habitantes del territorio de Medellín y de todo el Valle de Aburrá, para que se apropien de estos espacios. Realmente estos son espacios donde podemos disfrutar de naturaleza, donde podemos estar en espacios abiertos, donde adicionalmente tenemos unos equipamientos o unas obras mínimas que afectan el territorio, pero que permiten comodidad para quienes van a estar en estos parques. Entonces, sí, yo quiero invitarlos desde ya a que se apropien. La seguridad de estos ecoparques depende de que cada uno de nosotros estemos en esos sitios. O sea, si los dejamos en el olvido, pues la administración no se va a olvidar de ellos, pero si nosotros como ciudadanos no nos apropiamos de estos territorios, pues es posible que lleguen personas pues que no tienen tan buenas intenciones, digámoslo así. Entonces, la idea es que todos nos apropiemos de estos 35 ecoparques que benefician a la ciudad, que le dan un pulmón a la ciudad y que generan un ambiente mucho más limpio y que apuntan también al cambio climático. Entonces, esa es la invitación desde la Alcaldía de Medellín. Muchísimas gracias, y me uno a lo que usted acaba de decir. Si le damos una utilización, si vamos con nuestros niños, con nuestra familia, con nuestras mascotas, seguramente tendrán un ambiente sano, tranquilo, que es lo que queremos. De nuevo, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Gracias, Dora, con mucho gusto. Y a ustedes, los televidentes, por estar siempre en sintonía de Telemedellín. Sigan en compañía de nuestra programación. Una feliz noche.